cuando era niña, porque me gustaba eso. También nosotros lo de contar historias es una cosa muy de tradición de América Latina, ¿no? Nosotros como mi marido es español y siempre me dice, tú le preguntas una dirección a un cubano y es incapaz de decirte calle tal, número tal. Te dice, mira, tú tienes que coger por ahí, hay una farmacia, entonces hay una señora que siempre está allá afuera, entonces después tú doblas por ahí y siempre hay una florecita, a lo mejor, dice, pero ¿por qué siempre te cuentan una historia? No pueden, no son así, no, es así. Pero bueno, somos así, por suerte. Y entonces yo empecé a escribir de chiquita, de niña, mi mamá era profesora de literatura, y en mi casa siempre había muchos libros, mi papá leía también muchísimo, y mi hermana leía, y yo más que leer cuando era niña lo que hacía era inventar historias, porque así era como muy divertido. Y mi mamá habló mucho también, menos en las mañanas, que esta mañana estoy así, porque las mañanas levantarme temprano es un... Yo vivo con la hora del otro lado, yo creo, y entonces, y mi mamá cuando era chiquita me decía, pero ay, cállate un poco, como tú hablas, y sí, mi mamá habla cantidad, es la única persona que me puede decir, por eso me dice, tú eres la única persona que me comprende, porque o sea, hablamos las dos mucho. Y entonces sí contamos así muchas historias, ¿no? Y entonces empecé a escribir poemas, o sea, poemas decía yo, pero por fortuna para la poesía me di cuenta rápido que yo no era poeta, porque es otra cosa que respeto mucho. Y entonces, pero escribía así largas historias y cosas, aventuras que le pasaban, ¿no? Siempre a todos muchas cosas complicadas que pasaban. Y ahí después empecé a escribir cuentos, pero a mí me gustaba inventar historias, escribir historias, y me gustaba mucho la matemática. Y siempre lo que soñé cuando era niña es que yo iba a ser científica. Yo, mi carrera, mi vida iba a ser, yo iba a ser una científica y iba a descubrir muchas cosas. Y entonces fui a estudiar ingeniería, yo soy ingeniero electrónico, y entonces no he descubierto muchas cosas, la verdad, en mi vida, pero bueno, algunas sí. Y entonces, pero cuando empecé a estudiar ingeniería, ya yo escribía cuentos, y entonces empecé a ir al taller de escritura de la universidad, que era muy bonito porque era una universidad técnica, y entonces éramos gente que estudiaba futuros ingenieros, técnicos, arquitectos, pero lo que nos unía era la gran pasión, porque la gran pasión por los libros y por compartir eso, en vez de estar hablando de circuitos y electrones que pasaban por aquí, y condensadores y transistores, estábamos hablando de literatura, entonces eso era una gran pasión. Y ahí empecé a participar en encuentros con jóvenes escritores y así. Y luego, bueno, trabajé como ingeniero, he trabajado casi toda mi vida hasta hace muy poco, pero ahí ya después ya entonces seguí más, ya tomando más en serio la literatura, publiqué la primera novela que decías, y fue la primera vez que la publiqué en el 99, y entonces o sea, salió esa novela que ganó un premio de España, entonces después tradujeron, y de pronto un día así dije, y fue la primera vez que vi mi nombre así solo en una portada, porque había publicado cuentos en antología, que había que buscar en el índice, o en revistas, ¿no? Pero la primera vez que vi mi nombre en una portada dije, wow, digo, no, soy escritora. Y me invitaron a un festival así. La primera vez que publiqué, que vine el primer festival que vine en Francia fue Berlatina, que me invitó. Y claro, era muy emocionante porque de pronto estaba ahí y había escritores de verdad. Y entonces decía, y yo estoy aquí, bueno, y ahí poquito a poquito me lo empecé a creer más, y entonces, bueno, ya seguí, yo digo siempre que es una enfermedad que adquirí de niña, la de escribir historias, que por fortuna ni los más grandes científicos han descubierto la cura, no hay cura, así que seguiré siempre enferma de inventar historias. Bueno, pues notaremos en los libros de Carla efectivamente que es científica por la construcción del libro, porque aunque los libros se leen de manera muy sencilla, muy agradable, veremos que la construcción siempre es muy, muy compleja, y nos lo explicará luego. Entonces, en la novela El hijo del héroe, mezcla, como es cubana también, la historia le interesa mucho, y mezcla la gran historia y la pequeña historia vivida por los personajes. Así que lo veremos. Ernesto, y disculpe, las citas las tengo que hacer en francés porque no tengo el libro en español, que todavía no he podido encontrar. Así que dice, dans mon pays, on petit déjeune, on déjeune et on dîne avec l'histoire. L'histoire est entrée dans nos lits.
dans nos familles, dans nos jeux d'enfants. Et elle s'est collée à notre peau. C'est elle qui m'a fait grandir. Así que la novela es una novela, claro, histórica, pero también es una novela polifónica sobre la memoria, el duelo, las relaciones entre padres, hijos, hermanos y también sobre el tema de la amistad. Es una novela llena de emoción, de poesía, sensibilidad y está escrita en primera persona, que nos permite entrar dentro de la historia y dentro del personaje principal. No es, bueno. Y el libro, pues, empieza con un drama familiar que se integra dentro de la historia de Cuba. Es decir, que Ernesto, que es un niño de 12 años, vive, bueno, juega como todos los niños, es un niño inocente. Y de repente se entera de la muerte, su madre le anuncia la muerte de su padre que ha muerto como héroe en la guerra de Angola. Y murió en la selva oscura, en una guerra que nadie entiende realmente. Pasan los años y Ernesto no dejará de buscar efectivamente las razones de esta guerra y de aclarar las circunstancias de la desaparición de su padre, y lo hará mediante un blog. Y es un personaje que busca la verdad, que busca lo que ha ocurrido. Bien. Y bueno, pero es claro. para situar en contexto. En el año 75 fue la independencia de Angola y ahí empezó una guerra civil en el país. Había 3 grupos independentistas en Angola, fue la independencia de Portugal, y entonces eran los años de la Guerra Fría, y los cubanos participaron en esa guerra, tomaron partido por uno de los grupos políticos que existía en Angola, y fue una guerra que yo siempre digo que fue en 2 niveles, porque estaba la guerra real en el país, los 3 grupos que luchaban contra ellos, pero además cada grupo buscó alianzas en el extranjero. Y entonces Estados Unidos, por ejemplo, ayudó a un grupo y ayudó a otro grupo. Sudáfrica ayudaba a uno, el Congo ayudaba al otro, China ayudaba a uno, pero como ayudaba a uno que era contrario al que ayudaba a la Unión Soviética, y Cuba ayudaba a uno. Entonces era todo, o sea, se creó la guerra real en el terreno de los 3 grupos, y además por arriba había una guerra también que era la Guerra Fría, que era cada país, cada potencia estaba ayudando a un grupo y moviéndose. Y en medio de esas circunstancias, Cuba fue a ayudar a uno de los grupos, que era el que declaró la independencia finalmente, y estaba apoyado por la Unión Soviética, pero la Unión Soviética lo que tenía era asesores militares. Cuba puso los cuerpos, los hombres. Y entonces, en principio, iban a estar 2 años los cubanos, era una misión secreta, porque era además los años de la Guerra Fría, y es una cosa que cuenta el protagonista de la novela, que todo era secreto. O sea, nosotros nos enterábamos de todo después, cuando nos lo contaban, ¿no? En la historia. Y entonces, esa misión, que era en principio de 2 años, luego se detuvo la retirada de los cubanos, y al final los cubanos permanecieron 15 años en esa guerra, desde el 75 hasta el 91. Yo crecí con la presencia de esa guerra, el personaje y yo tenemos la misma edad, nacimos en el 69, y crecimos, toda mi generación creció con la presencia de esa guerra, y con primero era una cosa secreta, luego se fue volviendo más popular, y al final era normalísimo, y vivíamos en un estado de guerra, aunque la guerra sucedía físicamente lejos, pero bueno, mi padre estuvo 2 veces en Angola, amigos míos estuvieron en el servicio militar. Luego fue una cosa tan masiva que era como la normalidad. Y entonces, en ese contexto, Ernesto, el protagonista, que ya es la parte de ficción de la novela, su padre muere en la guerra de Angola. Y claro, en Cuba estaba el discurso ideológico, además muy fuerte, sobre todo en aquellos años, y todo lo que era heroico, la patria, todo eso tenía un significado muy fuerte. Entonces Ernesto, de un día para el otro, como jugando, como decía François,
de un día para otro su vida se transforma totalmente, porque él se convierte a los ojos de todo el mundo en el hijo del héroe. Y él tiene que responder por ese papel, porque no es ya, él llega a la escuela, por ejemplo, y ya no es el muchacho normal de todos los días. Ese es el hijo del héroe que murió en la guerra de Angola. Entonces, él es buen estudiante porque honra a su padre, y entonces todos tienen que ser como el hijo del héroe. Él dice, bueno, todos tienen que ser, ¿qué tengo yo que no tienen los otros? Yo soy huérfano, es lo que tengo de diferente. Porque para él es un huérfano, él ha perdido a su padre. Todo el discurso ideológico y político no va con un niño de 12 años que ha perdido a su padre. Y entonces, pero bueno, es un personaje que toda su vida crece y haciendo el papel que los demás le han impuesto. En la familia también, además, en Cuba también hay un discurso muy fuerte machista a nivel social, y además toda la ideología y toda la significación de la revolución cubana, los barbudos fuertes, hombres fuertes que hicieron la revolución, es un discurso también muy macho, ¿no? Y entonces a este hombre de pronto se le impone, la abuela es la que le dice, tú ahora eres el hombre de la casa y los hombres no lloran. Y entonces es un hombre que, o sea, que está completamente, le han cortado la vida a los 12 años y crece así, crece de una manera respondiendo después estudia lo que era el padre, él tiene sueños literarios que no cumple porque tiene que ser ingeniero como el padre, y entonces toda su vida la pasa, por eso es el hijo del héroe, siendo el hijo del héroe. Y luego, como decía François, el querer saber qué pasó en esa guerra, porque primero en aquellos años no había la comunicación que hay ahora. O sea, las cosas incluso, no sé, en una guerra, en un país, lo que sucedía en la batalla en el sur no se sabía en la capital hasta días después, porque los periodistas tenían que estar ahí y transmitir, y era otra cosa, no era como ahora, como fácil, lo pones en YouTube, era otra cosa. Además de eso, era la Guerra Fría, y además de eso estábamos en Cuba, que era una isla que estaba bastante aislada de muchas cosas, por tanto, la visión que nosotros teníamos, la versión era la versión oficial de lo que se podía decir. Y entonces hay muchas cosas, cuando yo empecé con la novela, hay muchas cosas que yo no sabía. Y yo decía, yo viví esos años, porque esto nadie me lo contó, pero yo hay cosas que no sé las relaciones de verdad, no sé muchas cosas de esa guerra. Y entonces tuve que seguir a Ernesto en su obsesión por encontrar, porque Ernesto, aunque yo, la escritora, personalmente no tengo la afectación personal de la familia, él sí. Él perdió a su padre y toda su vida se vuelve una obsesión que olvida todo lo demás, casi todo pasa a un segundo plano, porque para él lo que se vuelve importante es saber, entender por qué su padre, cómo su padre y por qué desapareció su padre, porque además no hay nadie que le pueda contar nada de los últimos días de su padre. Y él dice, nadie llega al mundo, vive y se va como si no hubiera pasado. O sea, alguien tiene que contar algo, porque no pasamos por gusto por el mundo, ¿no? Aunque no seamos grandes personajes, pero alguien tiene que saber algo de ti, ¿no? Y entonces esa es la obsesión de Ernesto, y bueno, y luego en su búsqueda sobre las razones de la guerra y todas las cosas que pasaron, va a descubrir cosas que, claro, no era exactamente como, algunas cosas no eran exactamente como se lo contaron, ¿no? Y bueno, le van a pasar muchas cosas que no les puedo contar porque ustedes van a leer la novela. Voy a ahora hablar con Gloria. Gloria, bueno, conversando en el camino nos decíamos que pueden tener de común las dos escritoras, y efectivamente tienen dos cosas ya en común que son buenas para hablar, que es muy bueno para este tipo de reuniones, y ellas dos han vivido en periodos de grandes conflictos civiles o de guerra, siempre han nacido en medio de ese tipo de conflictos. Gloria Bernal tiene entonces, como yo les decía, varios libros que ella ha escrito en español y que no han sido traducidos, y seguramente nos va a hablar después un poco. Quería hablar en particular de este librito que está aquí, que es Lenguas Cortadas, que es un libro, y aquí también hay este otro libro que fue publicado también en francés. Son dos libros bilingües, ¿no? Lenguas Cortadas son relatos, pequeños relatos, que son testimonios, que son escritos
de manera muy poética, diríamos, es una narrativa poética, ¿no es cierto? Que son al mismo tiempo testimonios de la crueldad de la guerra que afecta efectivamente en particular a las mujeres de todas clases sociales y en particular a mujeres vulnerables, a mujeres que son víctimas, que también son combatientes dentro de esa guerra, a madres, esposas, y que a veces al leer esos relatos estamos realmente fuertemente conmovidos, ¿no? por la crueldad, pero efectivamente el estilo de la escritura, ¿no? Esta escritura poética permite poder leer esto y soportar la lectura de esta realidad, ¿no? Porque es esto. Entonces quería que Gloria nos contara en particular cómo ella hizo para poder hacer esta recopilación. Es que ella encontró a todas estas mujeres, cómo procedió para escribir este libro. Es la segunda fase. Yo les decía que tenía dos fases. La primera jurídica y la segunda también es jurídica. Durante 5 años, casi 6 años, yo estuve como asesora en mi país con el gobierno alemán, la GIZ. La GIZ y realmente la comunidad europea también, y bueno, muchos países a nivel han apoyado a Colombia para buscar realmente que se judicialice, que se sepa la verdad de lo sucedido y que todos esos procesos de desmovilización, en el caso de los paramilitares, que se llamaba Justicia y Paz, desde el año de 2005. En el año 2005 el gobierno colombiano llegó a un acuerdo con los grupos paramilitares para que ellos empezaran a confesar la verdad. La cooperación alemana buscó 2 personas que pudieran apoyar ese proceso como jurídico y otro de investigación. Como en una época yo fui también en mi trabajo directora de policía judicial en mi país, de investigación en casos de terrorismo, narcotráfico, hace muchos años. Por eso fue que vine hace 20 años a Francia, precisamente porque en aquella época hicimos unas investigaciones muy complejas en mi país por la participación de los dineros del narcotráfico en las campañas presidenciales y por la muerte de muchos candidatos que fueron asesinados por los paramilitares, etc. Entonces, por eso vine para proteger. Para protegerlos. Entonces, cuando tuve esa experiencia de ser directora de investigaciones, me convocaron del gobierno alemán, de la GIZ, para acompañar los procesos de investigación en los casos de las versiones de los paramilitares. Entonces, para hacerlo corto, porque si no hablo 2 horas, para hacerlo corto, los paramilitares confesaban los crímenes. Estoy hablando de 48 frentes. Cuando hablo de 48 frentes, estoy hablando de unas 43.000 y pico de personas, 43.000 paramilitares desmovilizados. De esos 43.000, más o menos el 10% empezaron el proceso judicial, es decir, ir a los tribunales a confesar sus delitos. Y de esos 3.000, más o menos 1.200 fueron los que empezaron a contar y a contar en todo el país sus delitos. Y ellos no contaban masacres, horrores, que el libro también como que compila un poco todos esos horrores, no solamente de la violencia sexual. Pero ¿qué pasó con la violencia sexual? Que nunca confesaron haber sido violadores. Por el contrario, los paramilitares, y lo peor, los investigadores pensaban que los paramilitares no violaban. Que los paramilitares ni la guerrilla, nunca se ha pensado. Eso lo sabremos en el próximo libro. Es decir, 5 años después de estos acuerdos de paz con las FARC. Pero en estos momentos creo que ningún comandante de la FARC va a decir que violaba, y menos a la población civil. ¿Cuál es el problema? Cuando hay un combate entre 2 grupos,
quienes sufren la mayor violencia es la población civil, no los combatientes. Los combatientes se ponen de acuerdo para combatir. Los combatientes están armados. En cambio, la población civil, las mujeres están en su casa, en regiones muy pobres, donde las personas están allí con muchos hijos, con niños, y los hombres son los que también sufren la violencia, las muertes y demás. Entonces las mujeres son más vulnerables porque en su casa no tienen armas. Y la población civil, yo hablo de la población civil en los pueblos, por ejemplo, cuando usted habla de población, ¿a quién ve? Cuando usted va a un pueblo, ve a las personas de edad, ve a los niños, los perros, los gatos, los patos, alguno que otro hombre, porque la mayoría o están en el campo o están trabajando, ¿cierto? Entonces, cuando la guerrilla llega a una población y pregunta, señala de que son auxiliadores de los paramilitares, la acción la hace contra la población civil, y como a la mujer se le ve, no a la mujer, sino a la población civil, yo hablo de población civil, se le ve como el enemigo. Si culturalmente, como dice Carla, culturalmente hay una concepción machista, ahora dígame, un hombre armado, rodeado de más hombres armados, que no van solos, ellos van muy numerosos, hasta 200 hombres que lleguen aquí, por ejemplo, a Grenoble, y se establezcan en la montaña. Y ellos ponen las reglas en Grenoble. A quienes vulneran, hay una mayor vulnerabilidad de la mujer, de los niños, porque ellos no solamente están armados y son varios, sino que se creen dueños de la vida y se creen dueños de las reglas. Entonces dice, no lean libros, por ejemplo. Puede llegar a suceder. Se acaban los círculos de lectores en las bibliotecas. Y ya por usted venir aquí a leer un libro, ya es objeto de vulnerabilidad de estos grupos armados. Esa es como la condición, pues, porque... Y ahí, para concluir, como escuché tantas narraciones, yo estaba con las víctimas en las regiones alejadas durante 5 años, y al tiempo de escuchar tantos horrores, una forma de sacar, iba a decir sortir, de sacar todo ese horror, fue primero de sensibilizar a las personas de que sí había violencia sexual. Como yo leía los expedientes y veía que sí había violencia sexual, pero los investigadores no hablaban, no la imputaban, decimos nosotros. Hablaban de la muerte, el homicidio, la tortura, la desaparición, pero la denuncia seguía a la mujer narrando o no le preguntaban. ¿Me explico? No era un delito en el fondo. No, ¿sabes qué? Sí, a la hora de verdad no lo ven como delito. Y lo peor, las mujeres violadas piensan que ellas tuvieron la culpa. Entonces, fíjate, si la mujer dice, a mi esposo lo mataron, lo descuartizaron, bueno, todo, y a mí me encerraron en la habitación, nadie le pregunta qué pasó en esa habitación. Entonces ella primero no va a contar, entonces silenciados. Por eso yo lo llamé lenguas cortadas, porque silenciar de pronto es una autorreflexión. En cambio, cuando te cortan la lengua, no es tu decisión, es la de tu enemigo el que hace eso. ¿Ve? Entonces, por eso lo llamé lenguas cortadas. Y es así que... Es que se hace. Leo todo o párrafo. No, pero por si es favor. corto, mejor leerlo todo. Léelo todo para para no cortar, porque... Ay, no gracias. corto. No tengo ni idea cómo se hace. Bueno. Se llama miradas. En el instante en que se cruzan las miradas, los ojos no parpadean al ver el horizonte perdido de sus vidas. Ella no sonríe, él afirma su rostro. Dos ancianas, una con un niño en brazos, se topan en la calle frente a la ventana del carpintero. Hablan bajo. Ya vienen, ya vienen. El viento coloroso se detiene. La piada de los pájaros se multiplica. Un perro se inquieta, los niños paran de jugar, las rejas de los almacenes se bajan con fuerza.
Se escucha un helicóptero que se aproxima. En la torre de la iglesia se observa un hombre. Una mujer pasa a la calle, se miran. Su camisa blanca humedecida deja traslucir sus senos. Su piel morena resalta el rojo de sus labios carnosos. Él tiene una cicatriz en su mejilla trazada por una navaja. El gris claro de sus ojos incrustados en los de ella le suplica, no corras. Un aroma de muerte pasa entre esa mirada, última imagen que registrará en la memoria. La tropa se aproxima en escuadras. Unos como arañas avanzan, otros como reptiles. Con un escalofrío esa mujer se aleja buscando refugio. Ya vienen, ya vienen. Una bala atraviesa su pecho. La sangre salpica el rostro de ese hombre que se aproximó. El francotirador erró. Ella fija la mirada en esos ojos grises que la ven morir. En francés. Regard. À l'instant où se croisent les regards, leurs yeux ne clignent pas en voyant l'horizon perdu de leur vie. Elle ne sourit pas, lui affermit son visage. Deux vieilles, l'une avec un enfant dans les bras,